Hola hermano, buenas tardes. Les seguiré leyendo este libro. Es el capítulo 10, el de Guerrero de Tormentas. Y espero que sea de gran bendición aprender juntos y seguir caminando con el Señor en obediencia más que nada. Porque Él dice que Él quiere que seamos hacedores de su palabra, no oidores de su palabra. Y nos pone un ejemplo, quién es el oidor, que dice que es semejante a una persona que llega en el espejo, mira su rostro y se da la vuelta y se olvida quién es, cómo está su rostro, cómo es. Y Él dice que seamos hacedores de su palabra y que recordemos siempre que nosotros somos la luz de este mundo, somos hijos del Dios Altísimo, somos el hijo de Dios, el Rey de los ejércitos, y Él tiene la potestad sobre cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros nos sometamos a Él y siempre estemos de rodillas en obediencia, y que cada tribulación que tengamos, Dios va a luchar por nosotros. Y este capítulo 10 también los voy a leer solamente 5 hojas, porque son 10 hojas. Entonces no quiero que sea tan largo los videos. Y antes de leer este libro, permítame hacer una oración antes de empezar. Padre Dios, gracias Señor te doy por un día más. Gracias porque tú permitiste, Señor, a que nosotros hagamos nuestros quehaceres, Dios. Y te doy las gracias principalmente, Dios, por mi salvación, por la salvación de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de tu precioso Jesucristo, Dios, que tú, Señor, aumentes nuestra fe. A veces, Señor, nuestra fe flaquea, pero te pido, Padre, que tú nos aumentes esa fe. Que tengamos esa fe, como dices tú, Dios, que si tenemos fe como un granito de mostaza, Dios, le hablaremos a esa montaña que se mueva de algún lado, Dios, y se va a mover porque tú tienes poder, tu nombre tiene poder. Así yo te pido, Señor, que escudriña nuestros corazones, Dios, si hay algún pecado, Señor, que no hemos recordado, Señor, te pido, Padre, que tú nos los hagas recordar y pedirte perdón por ese pecado, para poder, Señor, avanzar hacia ti, Dios, y ir de la mano, Padre. Así yo te pido, Señor, en el nombre de tu precioso Jesucristo, Dios, que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos. Si hay alguna persona, Dios, que todavía no te conoce, Dios, te pido, Padre, que tú, Señor, lo trates, que tú, Señor, tú dices, Padre, que cuando llegan a ti, que tú no los echarás fuera, sino ese hijo pródigo, Señor, que llega a ti, te pido, Padre, que tú lo abraces con ese amor que tú tienes para nosotros. Dios, te pido, Señor, que tú, Señor, ayúdanos, protégenos, Señor, que siempre, Dios, estemos de rodillas ante ti. Tú eres nuestra ancla, Señor. Tú eres nuestro Padre. Te pido, Señor, que bendice este tiempo. Te lo pido en el nombre de tu precioso Jesucristo. Amén.
dice: avance en medio de la tormenta. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jazer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué volvió junto con todo Israel al campamento en Gilgal. Josué 10:13-15. Toda batalla tiene un punto de inflexión, ese momento estratégico en que uno de los ejércitos gana terreno y los vientos le favorecen. En los largos días de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de diciembre de 1944, hubo un punto de inflexión. Los soldados alemanes habían tomado por sorpresa a las fuerzas aliadas, penetrando en sus líneas de defensa para tomar Bélgica. Este quiebre en las filas dio inicio a la legendaria batalla de 4 semanas que se conoce como la Batalla de las Ardenas. Al despejarse el humo de la batalla, surgieron muchos relatos de heroísmo y valentía de parte de las tropas norteamericanas. Una de las historias sobresale porque es el favorito, ya que muestra el carácter que se requiere para lograr un avance. En la noche del 23 de diciembre, las últimas tropas norteamericanas se retiraban de la aldea de Provedros. Los alemanes cercaban la aldea en llamas en 3 de sus lados y 2 soldados, muchos de ellos separados de sus unidades durante la retirada, buscando cómo salir de la aldea. Uno de esos soldados fue subido a una tanque destructor. Cuando una división armada de los Estados Unidos avanzaba por el pueblo, acababan de llegar a la ruta después de atravesar los bosques de Ardenas, cuando el teniente que iba en el tanque vio a un joven cabo norteamericano que a solas intentaba cavar una madriguera donde ocultarse, sucio después de tantos días en el campo de batalla y armado solo con una bazuca y un rifle. El cabo ni siquiera miró la larga línea de vehículos que se retiraban del lugar. El teniente ordenó que el tanque se detuviera junto al soldado. Él cavó sin interrumpir su tarea, miró y dijo: si buscan un lugar seguro, pongan el vehículo detrás de mí. Soy de la brigada aérea 82. Esos bastardos no podrán pasar por aquí porque no se los permitiré. Los soldados que iban sobre el tanque se miraron. Estaban agotados porque hacía ya una semana de las tropas perdían terreno, pero una mirada al joven soldado los convenció. El teniente dio la orden. Ya oyeron lo que dijo: manos a la obra. Al poco tiempo 2 camiones llenos de provisiones militares se unieron al bloqueo del camino durante toda la noche. Fueron llegando más y más soldados de a poco, y la línea de defensa se hizo más grande, más fuerte. La decisión y determinación de un solo hombre logró conformar una fortaleza impenetrable. Los aliados pudieron repeler el avance de la ofensiva alemana por
a verse negado a retroceder. El joven soldado cambió el curso de la guerra y en consecuencias el de la historia también. Esto nos da una imagen de lo que hizo Cristo por nosotros. Jesús se paró con firmeza contra las líneas enemigas al prepararse para la gran batalla en la cruz. Mientras el mundo se batía en retirada ante el pecado y la muerte, Cristo se ofreció voluntariamente para defendernos, vestido con la androjosa humildad de la debilidad de la carne humana, armado solo en la compañía del Espíritu Santo y su propia disposición a entregar su vida, puso manos a la obra. En la noche previa a esa gran batalla, Jesús se sentó con sus amigos presentando el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Declaraba que al ofrecerse a sí mismo, todo quien busca un lugar seguro para refugiarse del ataque del reino de las tinieblas, podría por siempre unirse a él para pararse firme. Cuando Jesús fue al jardín a orar en vigilia a cierta distancia del monte del templo, les pidió a 3 de sus amigos más cercanos que iniciaran vigilia con él. Sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro, dijo. No les pidió que cargaran sobre sus hombros el peso que había de cargar él, sino que se quedaran allí como amigos suyos y vigilarán mientras entraba en su pasión. Aprendemos una gran lección para nuestra generación al recordar que esos amigos se quedaron dormidos a causa de la gran ansiedad del momento. A medida que aumentan las tinieblas y las tensiones espirituales, es más esencial que nos alentamos los unos a los otros día a día y que permanezcamos vitales en el Espíritu Santo. Jesús buscó a unos pocos amigos que se dispongan a permanecer alertas y a vigilar con Él en esta hora. Después de que Jesús completara su gran victoria contra los poderes de las tinieblas bajo instrucciones simples pero con profunda para todo quien quiera seguirle, mandó que predicáramos el Evangelio en todo el mundo con milagros que den testimonio de él hasta que regrese, y nos manda a vigilar y orar hasta tanto él parezca en las nubes de su venida. Y lo que a vosotros digo a todos, lo digo, velad. Es sin embargo en Getsemaní que oímos la pregunta que perturbaba: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Era la hora en la que Cristo ponía manos a la obra contra el reino de las tinieblas. La victoria que él ganó en el Calvario comenzó en las tinieblas bajo los antiguos olivos del jardín, árboles que aún siguen dando su aceite. Es como si la luz del mundo estuviera mirando hacia abajo, a la tierra, buscando las torres de centinales donde las lámparas de aceite del Evangelio iluminan la larga noche. Esas llamas que no se apagarán iluminarán el camino cuando Él venga a buscar a su esposa. Edifique su avance. En la época de Samuel y David encontramos muchos momentos significativos de la historia de Israel como nación. Son puntos de inflexión como la derrota de enemigos, los encuentros con Dios y con su destino, que sucedieron en Mizpa. El nombre comprendía un área que incluía varios lugares en la antigua Israel.
Mizpa de Judá, Gilead, Moab y el monte de Hermón, todos lugares de importancia estratégica en términos personales y naciones. En hebreo, Mizpa significa atalaya y representa seguridad. Mizpa es el lugar donde el pueblo se reúne para retomar su compromiso con Dios y orar para que Él avance contra los enemigos de Israel. Mizpa es sede de gobierno, es el lugar donde uno reúne fuerzas para ir de un punto al siguiente. Aquí hay una lista de las cosas que ocurren en Mizpa. Todo hogar debiera convertirse en atalaya para tales bendiciones. El Señor vigila entre nosotros y nuestros enemigos. Vea Génesis 31, capítulo 31, versículo 49. Se otorga la victoria sobre reyes y ejércitos para el control de la región. Vea Josué 11:3. Se distribuye la herencia. Josué 15:38. Los justos son reconocidos como jefes y líderes. Vea Jueces 11:11. El pueblo se reúne en unidad como un solo hombre. Vea Jueces 20:1. Se expone la maldad y se la elimina. Vea Jueces 20:3. Se forma el pacto. Vea Jueces 21. Hay liberación y purificación. Primera de Samuel 7:6. Los enemigos son sometidos. Vea Primera de Samuel 7:11. Se efectúan juicios justos. Primera de Samuel 7:16. Se otorga visitación y renovación en la unción. Veas Primera de Samuel 7:16-17. Los miembros de la familia reciben protección. Vea Samuel 22:3. Se ofrece fortaleza en tiempos de conflictos. Primera de Reyes 15:22. Se derriba la idolatría y la perfección. Primera de Reyes 15:12. Se recuperan los tesoros. Primera de Reyes 15:15. Se entroniza a los gobernadores. Nehemías 3:7. Se reconstruye, protege y fortifica. Nehemías 3:15. Se efectúan reparaciones. Nehemías 3:19. Se ofrece refugio al justo cuando la violencia acosa. Jeremías 40:6. Se ofrece vivienda a los que sirven al Señor. Jeremías 40:6. El remanente escapa de la esclavitud. Jeremías 40:11. Se alimenta a los hambrientos con la mejor de lo que produce la tierra. Jeremías 40:12. Es el lugar del retorno, de la vuelta al hogar. Jeremías 41:14. Otro de los lugares centrales de la Mizpa de Dios es el cuerpo de la iglesia local que se mueve en la unción del Espíritu Santo. Lo alentamos a encontrar y permanecer conectado con la familia espiritual de su localidad. Una de las tácticas más efectivas que usa el enemigo consiste en separar a los creyentes del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Si hay como ofenderle, se ofenderá a usted. Si cambia de iglesia todo el tiempo, no habrá ninguna que lo satisfaga. Si es rebelde, ningún líder espiritual será lo suficiente ungido o profético como para decirle qué hacer, pero si sigue en este estado, al final perderá su recompensa.
La Biblia es muy clara en cuanto a que los cristianos se reúnan en determinado lugar como grupo de oración, de guerreros de la oración, y también en cuanto a que vivan en amor permanente y compromiso mutuo. Es mucho más fácil perder la batalla cuando se lucha a solas. Nos necesitamos unos a los otros y podemos ser más fuertes como parte del cuerpo de Cristo si los guerreros estamos unidos. Al edificar la atalaya de oración y ayuno y fortalecer sus muros con justicia y gratitud, brindamos seguridad a nuestra familia y comunidad. Al encender las lámparas de Mizpa y dar la bienvenida al Espíritu Santo, Dios podrá gobernar en el lugar donde estamos, en la paz de Dios. Usted y sus hijos encontrarán paz. Desde la atalaya, Dios le dará inteligencia sobrenatural para todo lo que lo atañe y mantendrá su ojo sobre los enemigos que surjan. Lo convertirá a usted en una luz para quienes están en las tinieblas y lo juzgará y purificará para convertirle en guerrero de tormentas del Rey, el Señor del avance. Cuando vivimos sujetos al Señor, las tempestades que normalmente nos destruirán, sencillamente nos impulsan más rápido hacia nuestro destino. El vehículo del desafío o crisis puede revelar al plan de nuestro victorioso Dios. Le damos mayor impulso para alcanzarlo. Dios ha probado una y otra vez que Él provee avance en medio de la tormenta. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua, porque por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Pirasim, o Señor de los o Señor de los pasos abiertos. Primera de Crónicas 14, del 10 al 11. Los avances son resultados de una enorme acumulación de presión. Cuando se rompe un dique, las aguas llegan con fuerza y tragan todo lo que hay a su paso. Esta es la victoria que describe David. Dios espera hacer lo mismo por usted. Su fe en Dios y las pequeñas medidas de simple obediencia que usted toma de día a día acumulan una masa que es de importancia vital para que avance. Acumula la presión al perseverar por medio de la disciplina y la justicia. Esta presión suma fuerza cada vez que usted se mantiene firme en su confianza de lo que dice. La Biblia aumenta cada vez que se esfuerza usted por creer lo imposible. Una cosa es cierta: Dios es el Señor de los pasos abiertos, el Señor de los avances. Su bendición vence a cualquier maldición, elimina cualquier impedimento, derriba a cualquier gigante que se interponga en su camino. Eso como la inundación, cuando él viene y arrastra a los enemigos, quitándolos de su camino. Y aunque parezca que Dios tarda mucho en llegar, espérelo, siga ayunando y orando acá. Haga todas las pequeñas cosas que Él le indique, porque aún
en este momento la presión de la bendición de Dios está acumulando detrás del obstáculo que se presenta. Mientras usted ora y ayuna, el muro se raja y agrieta. Añada presión donde gracias a Dios y a los demás por todo. La confianza firme expresada por medio de la alabanza a la grandeza de Dios cuando enfrentamos el enemigo libera el enorme poder que hace posible que avancemos. No pasará mucho tiempo antes de que el muro caiga derribado. A veces las personas bajan los brazos justo antes de que se produzca el avance. David cantó lo siguiente al Señor luego de una gran liberación: perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré. No volví hasta acabarlos. Salmo 18:37. Dios quiere que derrotemos por completo a nuestro enemigo. No tiene intención de que negociemos una tregua, un cese de fuego, o que abandonemos el campo de batalla antes de ganar. Cuando tratamos con el diablo, la negociación no es una opción. Muchas veces oímos que los gobiernos hacen dolorosas concesiones para hacer las paces con un archienemigo. Lo único que se consigue con esto es darle mayor sustento al enemigo. La antigua táctica espiritual del enemigo consiste en tratar de agotar al justo, causando dolor y opresión. Los cristianos no podemos permitir que las dificultades o el dolor se conviertan en razones para negociar. Tenemos que permitir que el Señor nos haga más fuertes y duros por medio de la batalla, en lugar de permitir que el diablo nos agote durante la lucha. Una nueva perspectiva. Dios está dando a su pueblo una nueva perspectiva. Está aquí donde las escamas que cubrían los ojos de quienes Él llamó a ser poderosos y fuertes. Así como sucede al entrar en un cine para ver una película con efecto tridimensional, vivimos la realidad del conflicto espiritual y la conquista para nunca antes. Los asuntos espirituales que antes eran algo distante, que eran teorías áridas y lejanas, de repente se han agigantado en la realidad que nos rodea. La persona que está más cerca de usted tal vez no puede ver con la perspectiva que los lentes del Espíritu Santo de Dios le dan. Pero con los ojos del Espíritu, usted ve todo de manera diferente ahora y se encuentra justo en medio de la acción. Ha llegado su momento. Tal vez jamás se haya imaginado como potente guerrero de fe y coraje. Tal vez siempre se vio como un rostro más en medio de una multitud de gente común que viven vidas comunes. El rey David era un simple pastorcito de ovejas en esos años que pasó en los campos protegiendo los rebaños de su padre contra leones y osos. David se hizo más valiente, más fiel. Esos días y noches fueron el campo de entrenamiento para la guerra espiritual y natural que se desataría luego en su tierra. Y como había formado una relación de confianza con el Dios de Israel, David se convirtió en un estandarte de fuerza y alrededor del cual
los hombres de Israel, descontentos y angustiados, endeudados, podían reunirse para revertir la situación de sus vidas y de su nación. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. De allí se fue David a Mizpa de Moab. Primera de Samuel 22, 1, 3. Angustiados, endeudados y descontentos, este ejército de hombres verdaderamente debilitados se elevaría y dejaría la chata rutina de sus vidas para convertirse en héroes que luchaban por Dios. Muchos estuvieron a la altura y las circunstancias solo porque se encontraban acordados y no tenían que perder, como su existencia misma estaba bajo amenaza, dijeron: basta ya, ha sido suficiente, hasta aquí llegaron. Estos hombres demostraron tener la determinación y actitud de los guerreros de tormentas. Sus dificultades y amargas experiencias y circunstancias difíciles les llevaron a pararse con firmeza. Es la respuesta que el Espíritu Santo anhela en las vidas de quienes conocen íntimamente a Cristo. Entre los seguidores estaban los hombres valientes de David. Sus hazañas contrastaron con la huida de los soldados aterrorizados. Cuando la tormenta golpea la persona cuya fuerza está en el Señor, se levantará para pararse firme contra sus enemigos, al igual que muchos de los apóstoles de nuestra fe. Sus nombres quedaron registrados, identificados a quienes estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la causa. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David: Josué, Basebet, el Tacmonita, el principal de los capitanes, que era Adino, el Esnita, quien mató a 800 hombres en una ocasión después de él; Eleazar, hijo de Dodo, el Ahobita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegado a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos, pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así dio Jehová una gran victoria. Segunda de Samuel 23, del 8 al 12. El Tacmonita era el jefe de 3 hombres que acompañaban a David. Teumanita significa el que posee
entendimiento y sabiduría práctica. Aún la lucha más espiritual requiere de sabiduría práctica en su implementación. Dios nos da el Espíritu Santo y a líderes espirituales que siguen a su corazón para ayudarnos a encontrar respuestas y dirigir su plan de batalla. Por eso, quienes se ofenden con facilidad encontrarán dificultades para ser guerreros de tormentas. Seguir el plan de batalla, incluso cuando pareciera que los líderes cometen errores tácticos, le permitirán tomar la posición que se requiere para lograr una hazaña. Eleazar, hijo de Dodo, peleó con la intensidad que se le quedó pegada la mano a la espada dice espada, y vemos aquí a la espada como la palabra de Dios. Así como Jesús utilizó la palabra para derrotar a Satanás, declarando, escrito está. Eleazar significa el Señor es mi auxiliador, y Dodo significa en hebreo amar. En tanto ahorita significa hermandad. Todo esto representa a un hombre capaz de pelear desde el amor por sus hermanos, decidido y leal. Su mano se hace una misma cosa con el arma de la palabra, blande la espada del Espíritu en defensa de la causa del rey. Cuando los expertos médicos nos decían que Aarón moriría, decidimos hacernos una misma cosa con la palabra que Dios nos había dado. Tendrán un hijo. La gloria sobrenatural de Dios nos dio el avance, pero fuimos nosotros quienes nos negamos a ceder. El territorio de nuestra herencia, aún cara a cara con la muerte, los mejores guerreros de tormentas serán quienes amen a sus hermanos y se hagan una misma cosa con los propósitos de Dios para que se hagan presente su gloria. Sama, hijo de Agé, el Ararita, se paró firme contra los filisteos en un campo de lentejas. Cuando el ejército de Israel huyó, el campo de lentejas representa la herencia y la futura provisión para las familias de Israel. Sama defendió esas lentejas con su vida y al hacerlo derribó a los filisteos mucho más grandes que él. Allí los dejamos, hermanos. Ya después sigo leyendo el capítulo 10. Y aprendemos mucho de esto. Cómo Dios usó a personas comunes como corrientes como nosotros, pero debemos ser firmes en cada situación o en cada problema que estemos pasando. Y clame a Dios, busque a Dios, y siempre yo he dicho que la obediencia es lo esencial para tener esa comunión con Dios. Nosotros como seres humanos no somos perfectos, fallamos, pero si nos faltan sabidurías, hay que pedirle a Dios y esperar, ser paciente más que nada, porque
Yo he visto muchos hermanos que se desesperan porque no pueden avanzar o no pueden lo que ellos le piden a Dios, ellos no miran que Dios responde sus oraciones, pero Dios tiene su tiempo y eso es lo que nosotros debemos esperar, ser pacientes, esperar. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué dice? Clama a mí, búscame. Eso es lo que nosotros debemos hacer en sus enfermedades, lo que usted está pasando. Entregue si usted está pasando de cáncer, de depresión, de diabetes, pues reprenda el nombre de Jesucristo y que Dios destienda su mano mano en cada uno de ustedes. Pero debemos ser pacientes. Y más que nada, hermanos, en obediencia. Por eso siempre mi versículo favorito es Santiago 1:22, donde dice que seamos hacedores de su palabra. Pero recordemos siempre quién es nuestro Padre. Como dije aquella vez en el video pasado, el nombre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y no hay espíritu de demonios que pueda resistir el nombre de Jesús. Pero hay que creerle a nuestro Padre porque Él nunca nos va a mentir. Y siempre que nosotros no nos afanemos en nuestro trabajo o nos enfoquemos más como uh, como tener más dinero, sino que primero pongamos a Dios en todo, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en las decisiones que usted va a tomar. Ponga a Dios primero. Dios los bendiga, hermanos, y de corazón deseo que les ayude este libro, porque como le vuelvo a repetir, a mí me ha ayudado bastante. Y ya mero casi lo vamos a acabar. Y espero que si hay algún libro que ustedes quieran que después, acabando este Guerrero de Tormentas, pueda leerlo, lo puedo conseguir y puedo leerlo aquí para que ustedes aprendamos juntos cómo seguir adelante, cómo estar buscando a Dios y ser ese guerreros que Dios quiere que seamos, porque Él dice que no nos dio un espíritu de cobarde. Entonces yo les pido, hermanos, que echemos las ganas y siempre en la presencia de Dios. Permítame orar antes de que me despida. Padre Dios, gracias Señor te doy por este tiempo, Padre. Te pido, Señor, que bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y te pido, Padre, que tú estés con ellos. Y si hay alguna persona, Dios, que todavía no te conocen, todavía no se reconcilian contigo, Padre, te pido que ellos, Señor, declaren que te tomen como su Dios, que ellos doblen rodillas, Dios, y que pongan, Señor, sus problemas, su aflicción en tus manos, Dios, y te pido, Padre, que tú, Señor, escúchalos. Te lo pido en el nombre de tu precioso Jesucristo, Dios, glorifícate en la vida de cada uno de ellos.
Así pues te pido, Padre, que te quedes el resto de este día con nosotros, Dios. Y gracias por mi salvación, gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí, Señor. Y te doy las gracias también por lo que tú hiciste con mi hijo y por lo que tú vas a hacer, Señor, con mi hijo, mi otro hijo, Dios. Te pido, Padre, que tú estés con nosotros siempre, Dios, y que tu Espíritu, Padre, nos hable, que tu Espíritu, Señor, nos guíe, que tú hagas sensible nuestro oído espiritual, Señor, para poder escuchar tu voz. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe nuestros pasos y te pido, Padre, que tú hablan a nuestros corazones, Dios. Te lo pido en el nombre de tu precioso Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.